Bueno, vamos a conversar sobre lo que viene en el día de hoy cuando el Consejo vote estas propuestas de solución despachadas desde la Comisión Mixta. Estamos en contacto hasta ahora con la consejera de Convergencia Social, María Pardo. Buenos días, María. Hola, buenos días. Gracias por el contacto. María, bueno, han resuelto en esta instancia, compuesta por consejeros y expertos, una serie de temas y ahora viene la evaluación y la votación, ¿no? ¿Cómo evalúa usted ese proceso en particular y el resultado que se somete a votación hoy día? Sí, a ver, yo creo que se marcó la misma tendencia que ha sido la norma en este proceso. Fue otra instancia más en que la mayoría de las derechas arrasó con la discusión, se impusieron sus soluciones a los problemas que tenía que resolver la Comisión Mixta. La verdad, esta era una instancia que veía poquitos temas, un núcleo reducido, Sí. Y sin embargo, aún en esta última instancia también terminaron por consolidar lo que era su preferencia, su gusto respecto de lo que hay que establecer en la Constitución. ¿A qué se refiere en particular, María, por ejemplo? Sí, por ejemplo, me parece que en materia de objeción de conciencia, nosotros lo hemos dicho, nos parece que allí hay un problema que pone en riesgo el Estado de Derecho porque da no solamente a las personas de carne y hueso, sino también a las personas jurídicas la posibilidad de simplemente decidir no cumplir con la ley, ¿verdad? En el ámbito de las contribuciones es una propuesta que nos parece irresponsable y es una propuesta que, también lo hemos dicho, va a terminar por desfinanciar a las municipalidades del país. Eso para nosotros es un gran problema, más allá de que no es una materia constitucional como también hemos planteado. En materia de participación de mujeres en política, la redacción finalmente termina quedando peor a aquella que estaba en la propuesta original del Consejo. Nos parece que acá también hay un retroceso importante. Hemos María, dicho en todos los tonos acá. Sí, cuéntame. Sí, pero para ir pimponeando algunos de estos temas, hablemos, por ejemplo, de el pago de contribuciones, ¿no? Y la eliminación de este tributo, porque recién en una nota escuchábamos a Natalia González y decía que se había acogido parte de los cuestionamientos que se habían hecho a esta propuesta. Fundamentalmente eso tiene que ver con aquellos que quedan de mayores ingresos, ¿no? El alto avalúo fiscal de la vivienda principal y de los ingresos del contribuyente podrían determinar que efectivamente se sigan pagando ellos, o bien se establece un plazo de 12 meses para que el gobierno, o el presidente más bien, envíe un proyecto de ley al Congreso para contemplar nuevos mecanismos de financiamiento que se dejan de percibir por este tributo. ¿No son esos los puntos que acogen los cuestionamientos que ustedes habían planteado? Es que, de hecho, esas son cuestiones que ya había planteado la comisión experta, digamos. Eso no fue algo que surgió en la comisión mixta. Y ahí simplemente a mí me gustaría señalar que, al igual que en otras materias, lo que sucede cuando nosotros hacemos cuestionamientos no es que realmente se va a un cambio de fondo en la norma que se propone, sino que simplemente se propone una nueva redacción que al final del día tiene el mismo problema. Por ejemplo, en el caso de esta disposición transitoria que señala que en cierto plazo se tendrá que enviar un proyecto de ley al Congreso para solucionar el problema del desfinanciamiento de las municipalidades. Ahí la pregunta es, bueno, ¿es esto una verdadera solución o es simplemente, para decirlo en términos coloquiales, chutear la pelota para adelante? A mí me parece que es lo segundo, porque realmente no se da una solución al problema. Y como todos bien sabemos, la plata no sale de los árboles, hay que sacarla de algún lado. Es que queda en manos del legislativo en ese caso, ¿no? O sea, del ejecutivo y del legislativo. Exactamente, en el fondo la propuesta constitucional dice que se le va a quitar un porcentaje importante de financiamiento a las municipalidades, pero no se dice de dónde se va a sacar la plata necesaria para compensar eso. Y eso a nosotros nos parece muy irresponsable, porque al final del día, como te decía, va a terminar yendo sobre todo en perjuicio, dañando a los municipios más pobres de este país. No solamente acá en Santiago, sino también en regiones. Por ejemplo, la comuna de Arica, una de las comunas más pobres del país, que se beneficia más con este fondo como municipal. Ahora, María, ¿qué refleja esta forma en la que fueron abordados estos puntos y las modificaciones sugeridas por la Comisión Mixta? Me refiero desde el punto de vista del fondo de los cuestionamientos que ustedes han planteado. ¿Cómo fueron recogidos finalmente entonces? Sí, a ver, nosotros veníamos con un balance negativo, quiero recordar,
Ya en el último pleno del Consejo Constitucional la semana pasada lo señalamos, nos parece que esta es una mala propuesta, es una propuesta que no le hace bien al país y evidentemente que no nos restamos, yo misma participé de esta instancia de la comisión mixta, ¿verdad? Porque en todos los momentos en que podríamos hacer que esta propuesta que nos parece mala fuera un poquito mejor, no íbamos a dejar de hacerlo, ¿verdad? Pero si bien hicimos todos los esfuerzos y en algunos aspectos más bien técnicos, me parece que se lograron mejoras. Yo creo que en los temas más sustantivos no hubo reales mejoras, sino más bien maquillaje, diría yo. Uh-huh. Esos maquillajes, ¿qué problemas tienen luego con el texto final como unidad, María? Sí, claro. Ahora yo creo que el texto final tiene varios problemas. El primero es que es un texto identitario que solamente se identifica con un sector de la población, con las personas que redactan en su mayoría esta nueva constitución, que son republicanos y que, si le vamos de alguna manera, funciona como vagón de cola para aquello que proyecta republicano, que esta constitución es una constitución que no trata en muchos aspectos materias que son constitucionales. ¿Por qué? Porque se mira la Constitución como si fuera un programa de gobierno. Me parece que esta Constitución es una Constitución que va a poner en cuestión ciertos mínimos en la evolución institucional del país, que pone en riesgo la manera en que hemos estado funcionando, la estabilidad ¿A qué del se refiere país. con eso, María? Hay varias cuestiones. Te puedo mencionar algunas que dicen relación con lo que se vio en la comisión mixta. Por ejemplo, en el ámbito de actuación de las empresas del Estado, se establecen algunas prohibiciones muy específicas y muy, digamos, absolutas en materia de lo que puede y lo que no puede hacer una empresa del Estado o también las sociedades del Estado. Estamos entonces pensando en que hay problemas con lo que va a poder hacer o no va a poder hacer ENAP, por ejemplo, en el ámbito de la fijación de los combustibles. Estamos pensando en lo que pueden o no pueden hacer las empresas portuarias y una serie de empresas del Estado que cumplen un rol relevante en el ámbito de regulación de ciertas actividades económicas. En general nos parece que es una constitución que es irresponsable desde la perspectiva que, en virtud de esta obsesión que han mantenido las derechas por disminuir y reducir la actividad del Estado, se van a generar problemas por falta de regulación, por incapacidad del Estado de actuar efectivamente para proteger los derechos de las personas. Eso nos parece que es grave y que podría causar problemas de la perspectiva de la estabilidad institucional. María, en ese sentido, ¿usted cree que este proyecto va más allá respecto a la orientación que tenía el texto original de los 80 ideado por Jaime Guzmán? Es que lamentablemente acá tenemos que preguntarnos si esta constitución, ¿verdad?, ¿es mejor o peor? ¿Queremos una nueva constitución? Desde luego que sí, pero no una peor que la que tenemos. Yo creo que ese es un estándar mínimo para cualquier proceso constitucional, ¿verdad? Que podamos tener una constitución mejor que la actualmente vigente. Por lo mismo es que es muy compleja la decisión que tenemos que tomar, y si decimos que es peor que la actualmente vigente, quiere decir que realmente es muy mala. María, ahora... hay un tema que es inevitable analizar también en todo esto, ¿no? Usted hablaba al comienzo de un texto que usted define como identitario. Sin embargo, su sector, y me imagino que usted también en ese contexto, votaron a favor de un proyecto y apoyaron una propuesta como la que surgió de la convención, que tenía como principal foco de crítica el que precisamente era identitario, ¿no? Y que representaba a determinados sectores y determinadas demandas bien focalizadas, generando problemas bien importantes también desde el punto de vista de su implementación posteriormente. Eso no deja de llamar la atención, María, ¿no? El hecho de que en un momento se omitiera ese factor como un asunto al momento de evaluar el texto en la propuesta de la convención, y que ahora ese asunto pase a ser central para la evaluación que hacen de este texto. Sí, yo creo que ahí el factor que falta tener en consideración es que hubo un plebiscito, ¿verdad?, el año pasado, en que la ciudadanía se pronunció y nos dijo que no quería un texto maximalista, que no quería un texto que
al parecer se sentía que representaba solamente un sector, y por lo mismo me parece a mí que en esta pasada era tan relevante aprender de las lecciones. Tenemos ahora en este proceso constituyente que se están cometiendo los mismos errores, y además me parece a mí que es importante recalcar a quién o a quiénes representa este texto constitucional. Me parece a mí que representa a los mismos de siempre, a las personas que una y otra vez han abusado de los chilenos y chilenas, a las personas que siempre han sido aquellas que son las privilegiadas, ¿verdad?, por la manera en que está distribuido el poder en nuestra sociedad. Entonces creo que eso es bien importante tenerlo presente. Desde luego que nosotros y nosotras hemos aprendido de los errores y también de los aciertos del proceso anterior, tanto de este lado como el de al frente. Pero parece que por parte de las derechas eso no ha sido así. María, ahora en esa conversación Natalia González planteaba durante este fin de semana que este proyecto, el que están trabajando ustedes en el Consejo, refuerza la gobernabilidad democrática, que recoge peticiones bien sentidas de la izquierda respecto a los quórum de las leyes, por ejemplo, al Estado social, dice, a los derechos sociales, la paridad, un tribunal constitucional con menos dientes, etcétera. ¿Qué le parece a usted ese argumento que plantea Natalia González, consejera también de la instancia? Yo creo que esos son eslogans que suenan bien, pero que no tienen un correlato en la realidad. Se ha dicho una y otra vez que esta es una constitución que consagra el Estado social. Y si bien la frase Estado social se encuentra en el texto, eso no quiere decir que efectivamente se consagre un Estado social con derechos sociales, con mecanismos para que el Estado haga efectivos estos derechos sociales y que no sea simplemente un Estado social de papel. Me parece que eso es importante tenerlo muy presente. El tema de los quórum, yo creo que ahí hay una cuestión que hay que decir fuerte y claro. La Constitución vigente ya tiene quórums rebajados. Eso ya no era un tema en discusión. Ese tema se resolvió mediante reforma constitucional este año, a principios de este año. Entonces me parece que es una deshonestidad intelectual usarlo como argumento para defender ese punto. Respecto de los temas de mujeres, yo creo que acá es sabido que lo que pone en riesgo el aborto en 3 causales, el texto que ha sido aprobado por las derechas. Pero también, por ejemplo, en el ámbito de la igualdad salarial, se ha salido a defender una garantía de igualdad salarial que sabemos que no ha funcionado y que incluso se puede considerar, se puede estimar inferior a la regla que ya está en el Código del Trabajo chileno y que, te repito, no funciona. Entonces, yo diría que mucho ruido y pocas nueces por ese lado. Además, me parece que incluso con promesas que son suyas, que son de su sector, como lo es el hacerse cargo del fenómeno migratorio, la verdad es que se establecen reglas que no van a solucionar en nada el cómo se está dando el proceso migratorio y simplemente son disposiciones que son más bien eslogan de campaña que realmente solucionan los problemas de las vidas chilenas. Bueno, considerando los pocos pasos que quedan, digamos, para el texto final y todo lo que usted ha planteado, ¿usted votará en contra entonces en el plebiscito del 17 de diciembre? Yo ya he dicho una y otra vez mi opinión respecto del texto que está siendo aprobado y que se está terminando de aprobar esta semana. He dicho también que no solamente lo digo como una persona que representa un partido político, sino también como profesora de Derecho Constitucional que ha dedicado su vida al estudio de las constituciones y de esta constitución, digamos, de la vigente en particular. Pero lo cierto es que a mí me gustaría que esa decisión fuera una decisión que cada uno y cada una tome a conciencia. No podemos decirle a la ciudadanía lo que tiene que pensar, así que la invitación yo le pregunto es a por su opinión, digamos, informarse. y su posición. Mi opinión es que la Constitución está mala. Esa es mi opinión. Bien, María, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. 9:07, nos vamos a ir a una pausa y ya seguimos con más.